comerciante de profesión, así que tiene una mirada concreta seguramente de cómo está la Argentina y cómo está la provincia y esta región. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Sí, evidentemente esta lectura que recién se hizo de los indicadores es lo que marcó el INDEC. No todo esto es la realidad que tenemos, porque cuando se habla de gran resistencia como la peor parte, es porque los últimos años en Corrientes, la división que se ha hecho en los departamentos por razones políticas y electorales hace que nosotros no tengamos un gran Corrientes, porque hay muchas municipalidades y por lo tanto se diluye un poco. En la capital de Corrientes el número exacto es el 44,8% de lo que el INDEC acá está referenciando, y el del Chaco es bastante más grande porque incluye toda la zona suburbana de Resistencia, que es un gran conglomerado que por razones políticas en la gestión Capitanich y los próximos años anteriores no se quiso modificar porque se defendía fuertemente tener una municipalidad grande como es la de Resistencia. Ahora estos indicadores le están desnudando que todo ese sector suburbano que hay o el microambiente próximo a la capital está con un bajo ingreso y con poca ocupación. Pero lo que es una realidad es que hasta este momento el gobierno nacional no está proponiendo una política ajena a su ordenamiento financiero y netamente monetario. Lo que reflejan estos indicadores es que los sectores de la canasta, los sectores de los medicamentos, los sectores de la vida son los que más atrasados están y por lo tanto los ingresos de las familias se vieron disminuidas. No hablemos ya lo que es la tercera edad, porque acá se está hablando mucho de lo que es la juventud, porque la economía va inversamente, se va decreciendo y lo que es el procreo va creciendo. Entonces, si uno analiza lo que es los nuevos ciudadanos y aquellos que están ya en la tercera edad, miramos separadamente, efectivamente se confirma esto, pero no se está reflejando el problema que existe en toda la gente de la tercera edad, que realmente con estas correcciones, porque parte de esta crisis que se está exhibiendo acá, hablo de la pobreza, la crisis de la pobreza, tiene que ver con un fuerte sinceramiento que esta administración está generando. Tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con las tarifas del transporte, tiene que ver con los costos de vida. Y entonces uno tiene algunas lecturas contradictorias, porque por un lado ve que la canasta se acomodó un poco estos 2 últimos meses, pero sin embargo con el crecimiento de los combustibles, que generó a su vez un impacto sobre el transporte, esta reducción por un lado se descompensa por otra. ¿No crees, Mario, que debería secuenciarse, sin necesidad de hacer a 20 años el ajuste, pero secuenciar el ordenamiento de tal modo que no produzca de un cimbronazo esta pobreza? Bueno, esto ya está provocado, digamos. Lo que pasa es que el gobierno nacional lo que tiene es un plan económico basado en mirar hacia adentro, es decir, mejorar la posición del Estado y a su vez hacer una fuerte política monetaria. Caputo fuertemente es un monetarista. Muchas de las teorías que recita el presidente y que habla de cosas basadas en la economía mundial o de los grandes escritores o relatores de la economía, son cosas de hace 16, 18 años que tratan de justificar que debe ajustarse el Estado, que debe acomodarse. Yo creo que si uno mira lo que pasó ahora con la crisis aeronáutica, ve que existe un gran desequilibrio en lo que hace a las prestaciones en los distintos grupos de trabajadores en el país. Y ahí aparece todo esto que tiene que ver con los beneficios que tienen determinados gremios sobre otro. Y bueno, lo que creo que habría que tener un gran acuerdo nacional, que es lo que decía hoy indirectamente Cristina, es que tenemos que hacer, así como hablan de la casta, por ahora son pocas las medidas que reducen el manejo del sector político sobre la economía, sino está generando por ahora Milei un concepto que no se dice mucho porque la gente trata de no quedar mal, yo no tengo compromiso con nadie, es ahorro por no gasto. ¿Qué significa en economía el ahorro por no gasto?
que hay un montón de gastos que no se realizan y otros que no se pagan. Eso tiene que ver con lo que vemos permanentemente por boca de los gobernadores, que es todas las obras públicas. Acá en Corrientes tenemos 3 o 4 casos claritos. Bueno, es decir, todo esto que está haciendo que se baje la inflación es porque el Estado se está acomodando sus gastos. Pero eso no significa que las necesidades estén superándose. Y creo que Milei tiene admiración, como recién se mostró acá con algunos de los industriales estadounidenses, admira a Galperín de Mercado Pago, digamos, pero son personas que en este momento están generando determinados nichos, determinadas cuestiones que son muy reducidas, muy sectoriales, y que están influenciando en el tiempo, lo vamos a ver, de que todo este comercio electrónico que hay va a impactar netamente en la pyme, en la pequeña y mediana empresa, y en los comercios locales, cuando más lejos estén de los centros, va a estar más desestabilizado. Y lo que se está acomodando de la canasta es muy poco. ¿En qué sentido, Mario? A ver si puedes dar un ejemplo para que entiendan eso. Bueno, yo lo que veo es que todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, que lidera 2 o 3 empresas, como Pedido Ya, como todo lo que hace a Galperín directamente y que el presidente admira, está generando la venta a distancia, digamos. Fíjate vos que alguna de las cadenas de electrodomésticos en este momento está vendiendo por cuenta y orden de la industria, es decir, están desapareciendo determinadas partes intermedias de la comercialización, que va a generar necesariamente desocupación. Claro. Y naturalmente, esto es lo que la gente no observa, no ve, porque a medida que la pymes y el comercio sobre todo, y la pequeña industria no se consolide, va a generar despido. Y eso es lo que recién Ponce insinuaba, que están llegando telegramas. Yo creo que hubo un periodo de transición donde se manejó en el comercio, sobre todo hablemos de la provincia de Corrientes y el Gran Resistencia, que los alquileres, que las remuneraciones y que determinado ajuste, el comerciante, el empresario fue acomodándose. Pero también es vía de ocupar sus reservas, sus recursos guardados, digamos, o reduciendo su rentabilidad. Esto no es eterno, digamos, esto la gente hace hasta que se le corta el hilo. Pero Gustavo le quería preguntar algo. le pregunto, pero verlo de esta manera no es castigar al que tiene una visión diferente, porque bueno, esta gente a la que usted dice, bueno, Milei tiene admiración por fulano, mengano, sultano, que encontraron, digamos, una nueva forma de comercializar, es como, digamos, bueno, dejemos esto y sigamos con lo tradicional para que no pase algo. ¿Alguna vez se inventó la electricidad y la fábrica de vela empezaron a yo creo que no. Yo lo que estoy tratando de exhibir, porque la gente a veces no observa, es esta realidad de la economía a distancia, digamos, que como ahora, por ejemplo, todo otro pero ejemplo, la gente lo acepta, en vez de la vela, y la gente lo avala. Perdón, lo acepta, pero yo porque quisiera que a su vez haya un programa eh, económico que ocupe a la gente que se va a desocupar. Mario Claro, Gustavo, ese es ¿por el qué lo tema. acepta o por qué lo aceptamos? Porque comprar en las cadenas comerciales hoy un electrodoméstico en ventanilla allí en el ¿Sí? comercio sale un monto. Sí. Comprarla por teléfono sale mucho más barato. Tal cual. Entonces por eso aceptamos el teléfono. Lo que no nos damos cuenta es de que mañana le va a tocar a tu primo, Mirá, a Una tu vez se tío. industrializó el No. planeta Eso, y esa es la que yo reflejo. No siempre. Eso es lo que yo No, que yo lo reflejo. estoy viendo con conocidos, No, ¿eh? no siempre, ¿eh? No Y hay- siempre. No, pero no. No siempre, porque los bancos locales también compiten y uno va a las casas de electrodomésticos Y tenés promociones con y te dan sí. también en 6 cuotas y sin embargo vos para comprar en esas plataformas tenés que tener determinadas tarjetas. Claro, Sí, por que supuesto. no todo el mundo Es tiene. un negocio que se va cerrando y va consiguiendo Exactamente. alianzas estratégicas, pero yo cuando me refería y me preocupaba es por la desocupación que eso va a generar. Pero Porque claro. acá la pobreza es porque la economía se achicó, es decir, parte de reducir la inflación en lo que hace a los costos tuvo que ver con una reducción salarial. Pero es Benio, decir, la siempre la gente queda tecnología muy atrasada. generó desocupación, siempre, en el campo, un tractor, ¿a cuántos trabajadores rurales Bueno, no reemplazó? tengo duda. Yo Y lo entonces que- no vamos a decir, no tengamos tractores. Yo lo que pretendo, propicio, es que haya un plan que reconozca esta circunstancia y que haga de la actividad que se revolven, como se dice, y se vuelva a ocupar la gente. Fíjate vos que en este momento en la provincia se hicieron parques industriales. Esos parques industriales reducen
básicamente la ocupación de determinado lado. Por un lado, creo que básicamente es un ordenamiento urbano, porque muchas de las empresas van a los parques, pero a su vez hay un engaño del Estado, porque no tenés gas, no tenés energía. Entonces yo propongo que haya un plan integral que compense esto, porque si no, nunca se va a salir del pozo, digamos, porque hay que conseguir que la ocupación de la mano de obra, y no estoy tratando lo que es la ocupación de la mano nueva del joven, porque uno de los problemas que hay en la Argentina y que constituye indicador de pobreza es que la juventud no tiene trabajo ahora, sea técnica, sea capacitada o no capacitada. Tenemos también un bache educativo muy grave, que es que mucha gente no tiene niveles. Cuando empiece a exigirse esta nueva economía, va a tener determinados requerimientos y va a haber una competencia entre el que esté formado y el que tenga déficit de formación. Ahí es donde va a aparecer todo el castigo de todos estos meses de todos estos años de baja educación. Mario, además del salto tecnológico que, como decía, impactó siempre en cada una de las revoluciones tecnológicas, estos índices que tenemos ahora, 8 y pico de desocupación en las mujeres, 7 y pico en los hombres, y 52% de pobreza. ¿Cuándo y cuánto va a impactar en todas las pymes, por ejemplo, en las pymes correntinas? Y bueno, yo creo que lo que estuvo haciendo la pyme es aguantar, soportar, digamos, tratar de seguir funcionando. Pero esta nueva tecnología va a generar, por eso yo digo que hay que tener un plan para absorber la gente. Olvídate de la tecnología, porque este gobierno no parece que vaya a generar ningún plan. Estos datos crudos y duros de la actualidad, 52% de pobres, 7 y pico % de desocupados, esos son clientes que perdieron todas las pymes. Sí, es así. Por eso es que cuando por ahí se habla de que el año que viene va a mejorar, también le miro al espejo de que Milei, cuando propició el tema monetario, era cerrar el Banco Central, un montón de cosas que después la realidad le mostró de que es imposible por la estructura económica del país. Y en ese sentido yo le hago ver que también, por ejemplo, estos últimos días se estuvo gestionando el propio Caputo, y aprovechando el viaje al exterior y a Estados Unidos, estuvo gestionando mejorar la reserva. Es decir, nos están por prestar para mejorar la reserva, pero nos están por cobrar el 17.5% para prestarnos plata inmovilizada. Es decir, vamos a duplicar las reservas, que en este momento son muy chicas, para tener mejor respuesta. Y esto no tiene otro objetivo que generar endeudamiento. Por lo tanto, el gran cuestionamiento que se insinúa con Macri y lo que fue el fondo, por otro lado, estamos por endeudarnos para tener mejor respaldo. Entonces, son cosas que no se sale. Y la recesión no se va a superar rápidamente si no hay un programa económico. Sin endeudarnos y haciendo lo que ahora parece que es exitoso en el gobierno, hacer que todos los argentinos saquen la plata del colchón y la pongan, blanqueen. Estamos hablando del blanqueo. Sus reservas en negro. ¿Puede paliar en algo? No, va a acomodarle un poco la economía al sector público, no al sector privado. Porque por otro lado, vamos al tema ese. Es decir, una de las cosas que exige esta normativa de blanqueo es que haya que hacer inversiones, que uno tenga que colocar. Por eso es que, y ahí le marco un indicador, digamos, alentador, en la provincia de Corrientes, que se está reactivando la construcción. ¿Por qué? Porque justamente el requisito que exige el blanqueo es que la gente haga inversión. Entonces, una de las cosas seguras que visualizas toda la historia argentina es la construcción, es decir, invertir en unidad en ladrillo, como se dice comúnmente, hace que muchos de los edificios, muchas de las actividades económicas que tengan que ver con la construcción se estén empezando a mover. Pero esto en Corrientes hay que leer cuidadosamente, porque Corrientes tiene grandes conglomerados como es Capital, Paso de los Libres, Curuzú, Goya, algunos sectores como Goya, pero con el tiempo estos van a consolidarse. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está mostrando la eficacia del gobierno provincial de los últimos años, porque ese que está por ser el usuario definitivo del inversor que está por construir va a ser el alquiler, aquella persona que no pudo acceder a viviendas que antiguamente cubría el Instituto Provincial de Vivienda, y ese es el déficit habitacional. Es decir, que en cierta medida indirectamente
Esto, el único beneficio palpable es que va a haber más oferta inmobiliaria y va a haber capacidad de ocupación. ¿Cuánto va a tardar en que eso ocurra, Mario? No, eso va a ser relativamente rápido. El próximo semestre, el primer semestre del año que viene, esto va a estar dando, digamos. Pero es un sector, lo que tenemos que ser conscientes es que el sector de la producción, que el sector del desarrollo de la provincia no es solamente esto. Es decir, hay que, así como se está haciendo ahora con el Fondín, que el gobierno tiene un pequeño plan para alentar nuevas pymes y nueva producción, el gobierno provincial, eso vaya a las empresas que están en los parques industriales, porque si no, esos que tuvieron una expectativa de ir a generar una fuente de trabajo, se va a pinchar y eso es muy malo para una provincia con escasa capacidad industrializadora como es Corrientes. Y nosotros tenemos que lograr una de las pilares fundamentales del programa económico que no tenemos ni en la nación y tampoco desarrolla la provincia, es que tenemos que poner valor agregado en los productos primarios. La economía de Corrientes es netamente productiva del campo y eso es bueno, es el tiempo del campo el que viene, pero no es el tiempo de que cortemos los árboles y se vayan. Claro. No es el tiempo de que las vacas suban a la jaula y se vayan a otro frigorífico. Es el tiempo de que esa inversión se haga en la provincia y por lo tanto esa sea la ocupación que va a sustituir el achicamiento que hay en otros sectores. Comparto Ahora, el criterio. Hace falta, Mario, de una conjunción de acciones, tanto nacionales como provinciales. Viste, Corrientes, que ya venía invirtiendo hace décadas en forestación. Es insólito que la nación no haya visto la forma de hacer un gran puerto para sacar la producción. Y bueno, eso es básico. Por eso es que no, y es peor, porque parte de lo que estamos haciendo es sustituyendo el déficit energético que tenemos, quemando los residuos industriales y todo. Cuando deje de haber una equivalencia entre los residuos industriales y las tablas, diríamos, que es lo que hay, vamos a terminar poniendo los árboles también en la combustión, digamos. Fíjense que cuando el gobierno, hay muchas cosas que en la economía argentina en el último tiempo se dicen verdades alentadoras por ahí, pero son verdades a media. Cuando habla el presidente Marín de YPF de que va a bajar la nafta, es porque no prestó atención la ciudadanía en general, porque no está la información fácil, de que se aumentó el porcentaje de alconafta. Eso es porque cayó el consumo de azúcar, cayó el consumo de determinados productos que pueden convertirse en alconafta. Y se está por permitir que del 4 se lleva al 7% del combustible con alconafta. Entonces no se está por abaratar la nafta extraída de yacimientos, sino se está por abaratar por mezcla. Y también eso significa que a muchos de los ciudadanos nuestros autos vamos a empezar a tener problemas, digamos, cosa de que no están los anuncios. Entonces, es lindo el anuncio de Marín sobre que va a bajar la nafta, pero yo quisiera que las informaciones económicas sean completas, porque hay una razón de fondo. En lugar de ponerle el azúcar al café con leche, le pones al Bueno, en concreto yo insisto en que para acomodar las cosas, tanto en la nación como en la provincia, hace falta un plan económico. Y en ese sentido, creo que la iniciativa de tener un acuerdo social es más posible en una provincia que en la nación. Porque hay muchos intereses, todo el gobierno anterior está muy enraizado en las propias reparticiones y por lo tanto tenemos que tener un plan, porque si agarramos el ejemplo de aerolíneas, en la mayoría de los gremios hay efectos parecidos y en ese sentido le invito a que miren lo que pasó con los Casa Renta, donde se pretendió en la Municipalidad de Buenos Aires poner como condición para la habilitación de un edificio nuevo que haya un portero con vivienda, en contraposición de lo que insinúa el gobierno nacional, que es la tercerización y que el portero no viva. Entonces, la Argentina tiene que sincerarse, mirarse cuidadosamente y que haya un programa. Mario, gracias por venir, muy amable. Bueno, Mario Beñú, economista, comerciante aquí de Corrientes. Saludo a Carlos Germano, analista político, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo le va?